Manolito, Sí. está muy mal el pobre. ¿Usted recuerda la fecha de que murió? Hable para Julio? poner una voz, murió por ahí. 22 de julio. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido, amigos, familiares y conocidos. Esta es nuestra nueva casa. Yo le he llamado un pentapirámide. Quizás esa es una palabra un poco extraña para muchos, pero yo le aseguro que la pueden encontrar en el diccionario. Entonces, sí, porque siempre yo, pentapirámide. Yo había oído siempre hablar del pirámide, del Pentágono, que todos hemos oído hablar, ¿verdad? El Pentágono de Washington. Entonces, me llamaba siempre la atención. Yo decía, bueno, yo quiero hacer algo aquí que esté un poco alejado del mundanal ruido, porque allá los carros y la cosa, usted sabe cómo son las cosas aquí, motores y demás, para cosas de las que nosotros tratamos, es un obstáculo, ¿verdad? Que interrumpen y esas cosas. Entonces, siempre este pedacito aquí fue parte de mi vida desde que yo era niño, porque aquí yo jugaba con mis compañeritos, teníamos una posita ahí. Usted sabe que anteriormente este río era un río cristalino y de bastante agua. Entonces en esa posita, pues yo me bañaba con mis amigos ahí en los tiempos de ocio. Y era un momento muy especial, porque imagínense, era una piscina natural que nosotros mismos la hacíamos y esas cosas, ¿verdad? Ellos tenían otras positas y me invitaban a mí allá y esas cosas. Entonces, esto es parte de mi vida porque yo nací aquí. Y este pedacito aquí, pues me sirve para mis recuerdos, que dicho sea de paso, vivo de ellos. Porque para eso se necesita el silencio, la meditación, un espacio que no haya tanto ruidos innecesarios como hay hoy día, no solamente aquí, en todo el pueblo dominicano y en muchos otros países también del tercer mundo. Los ruidos innecesarios están arruinando realmente las cosas bonitas de la humanidad, de nosotros los hombres, como son la poesía, el escribir, meditar y ese tipo de cosas. Hay poco espacio ya donde usted pueda hacer eso con plenitud. Pero tenía siempre el deseo de hacer esto y lo estamos prácticamente inaugurando hoy, ¿verdad? Tenemos este pentapirámide. Aquí tenemos una pirámide que, por cierto, tuve la oportunidad en mi vida, por primera vez, de hacer mis necesidades en un sitio como un rey, debajo de una pirámide, ¿verdad? Ustedes también son bienvenidos a usarla cuando deseen, porque, qué sé yo, es algo que para mí es simbólico. De todas formas, sean ustedes bienvenidos. Aquí es donde vamos a tener la reunión de ahora en adelante. Anteriormente era allá en la escuelita, pero creo que aquí es más apropiado por la lejanía de los ruidos y esas cosas, ¿verdad? Quiero ante todo darle las gracias a mi compañero Ramón, que hemos viajado ya por 1 año y pico con esta organización, tratando de cada día llevar un poco más de información, de conocimiento a nuestra gente, al que está interesado. Por eso le decimos que todos los sábados, un sábado al mes, el último día sábado del mes, a las 11 de la mañana nos reunimos aquí con todo el gusto y lo esperamos a ustedes. Ojalá que cada uno de nosotros se comprometa a traer a otra persona
que esté interesada en estos temas de ciencia, de conocimiento, de amistad ante todo, ¿verdad? Y cómo no, puede ser su esposa, puede ser otro, ¿verdad? Los niños, hay niños que están interesados también en eso, pero no es un ambiente exclusivo para niños en un día como hoy, ¿verdad? Entonces, siempre invitamos a una persona que conoce algún tema más que nosotros, y hoy tenemos el honor de presentarle a ustedes a un amigo que siempre es consecuente con nosotros y viene por acá, ¿verdad? Él se llama Oliver Roosevelt. ¿Se acuerdan de ese presidente de Estados Unidos? Franklin Delano Roosevelt, presidente de mucho renombre, y estuvo gobernando un espacio muy difícil en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos aquí un Roosevelt. No sabía que había dominicanos que tenían ese apellido. Un Roosevelt dominicano. Un Roosevelt dominicano, ok. El señor Oliver, él es un autodidacta y él ha aprendido de astronomía con un amigo que está ahora por mucho tiempo siendo astrónomo. Ahora está aquí en el aeropuerto Ciudad. Señor Vázquez, Volquez. Señor Volquez. Meteorología. Meteorología, sí. Una autoridad en eso. Bueno, él nos dio una charla aquí el año pasado. Sí, y quedamos muy agradecidos de él. Pero es un hombre muy ocupado, ya está un poco mayor y no ha vuelto. Pero si ustedes lo ven en un momento, realmente él es muy bienvenido aquí. Así es que Oliver ha sido el alumno de él y sigue siendo, ¿no? Sí, todavía. Sí, entonces tenemos aquí un muchacho joven, autodidacta, que nos va a hablar hoy del tema... ¿Perdón? Terremotos y temporada de rayos. Terremoto y temporada de rayos. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que fue aquello que la gente a veces pronunciaba, rayos y centellas, ¿verdad? Yo realmente los rayos los conozco, pero quiero que tú nos hagas una definición, ¿verdad?, de lo que es realmente un rayo y qué son las centellas, ¿verdad? Porque hasta ahora no está muy claro en mi mente eso. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro charlista de hoy, el señor Oliver Roosevelt. Pero antes de que eso suceda y que no se me pase, yo quiero, como lo hacemos siempre. Yo te llamo. Yo te llamo, hermano. Gracias. Sí. Okay. Tener aquí hoy al señor Oliver Radamés Bonilla, ¿no? Es usted. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor Radamés Bonilla. La primera vez que viene aquí, bienvenido, siéntase como en su casa. Y él es abogado en Santiago. Quizá luego tendremos la oportunidad de que usted nos deje una charla también acerca de su experiencia en su profesión. Pero por ahora vamos a escuchar al señor Oliver, que nos va a hablar acerca de No sé rayos si y se escuchan centellas. los dos micrófonos. Sí, los dos. Este lo dejamos para cualquiera que quiera hacer preguntas. ¿Ya? ¿Puede ser con esto? Bueno, Lléveselo para allá para que alguien tiene alguna pregunta. Exacto. bueno, sí. Exacto. Yo le paso. Bueno, primero buenos días. Yo les voy a estar hablando un poco de lo que son los terremotos, también los tsunamis que se asocian y la temporada de rayos en la República Dominicana. Voy a comenzar con lo que son los terremotos al inicio.
Quiero mostrarle en esta gráfica, traje unas cuantas gráficas para que se haga más sencilla la explicación en un sentido. Aquí tenemos en esta gráfica lo que es el planeta Tierra, pero viéndolo, vamos a imaginar que lo partiéramos por mitad y lo podríamos ver en las distintas capas. Tiene varias capas. Está la corteza, que es la más delgada, que es donde estamos nosotros. Y está lo que es el manto, que es una parte más líquida que tiene ya el planeta. Y está el núcleo, que se divide en dos, el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, en la corteza se da un proceso de movimiento, que ese movimiento se debe a que en el manto, debido al calor interno del planeta, se producen corrientes ascendentes que se llaman corrientes magmáticas. Entonces, esas corrientes provocan un movimiento en la corteza, que la corteza está fragmentada, está dividida como si fuese un rompecabezas, vamos a decir. El movimiento de esas corrientes magmáticas producen movimientos en la corteza, entonces se va acumulando, vamos a decir, una tensión en los fragmentos, en las placas tectónicas, y esa tensión llega a un momento que no se soporta entre las rocas de la corteza, se producen roturas o deslizamientos y generan lo que conocemos como terremotos o sismos también. Entonces, esas roturas que tiene la corteza se denominan fallas, unas fallas geológicas. Hay distintos tipos. Están las fallas normales, que es cuando un bloque de la corteza baja con relación al otro bloque vecino. Está la falla inversa, que es lo contrario, que hay un bloque que sube con relación al otro. Está la horizontal, que es cuando se deslizan paralelos uno al otro. Y está lo que se conoce como subducción, que es cuando un bloque más pesado penetra por debajo del otro. Entonces, vamos a ver la otra gráfica. Aquí se ven mejor lo que son las placas, vamos a decir. Aquí está el continente americano, está África, Asia, podemos ver parte de Oceanía, y si se fijan hay como unas roturas acá y están divididos en colores. Lo que pasa es que hay sitios de la corteza que se va creando nueva corteza, porque el magma que intenta salir en la parte del manto del planeta va creando más corteza, pero muy lentamente, es un proceso de millones de años. Por ejemplo, en la parte que se ve en color rojizo, estamos hablando que se ha creado durante los últimos 9.7 millones de años. Donde está en color amarillo, ya ahí ese tiene un periodo, esa parte de la corteza, de más de 55 millones de años. Y la parte en color verde, por ejemplo acá, al este de las Antillas Menores, ya tiene una edad estimada de más de 126 millones de años. O sea que el continente africano se ha ido alejando de, vamos a decir, de Sudamérica. Estaban unidos anteriormente. Esa es la teoría del movimiento de los continentes, tan mencionada. Y en otras zonas, como es más o menos en California, tenemos la famosa falla de San Andrés, que esa falla es horizontal. Hay un segmento que se mueve hacia el noroeste en California y hay otro que se mueve al sureste. Entonces, cada cierto tiempo, California sufre terremotos, muchas veces de gran magnitud, como se ha dado anteriormente, por el movimiento de esa falla. Y vamos a enfocarnos más en la región del Caribe, donde tenemos también varias fallas que se las voy a mostrar más adelante. Aquí tenemos otra vista de lo que es el manto
y la corteza. Fíjense cómo las corrientes de convección van subiendo y provocan ese deslizamiento por debajo de la corteza y va provocando el movimiento de las placas. Las placas son enormes en tamaño. Estamos hablando que la placa de Norteamérica, donde está, vamos a decir, montado, por utilizar un término más llano, Estados Unidos, Canadá, México, las Bahamas y parte del continente, parte de Asia está encima de la placa de Norteamérica. Esa placa mide alrededor de 75.900.000 kilómetros cuadrados, casi 76 millones. Y la placa del Caribe, donde estamos, está la República Dominicana, están las Antillas Menores, Puerto Rico y parte de Centroamérica, mide alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados y es una de las más pequeñas. Porque, por ejemplo, tenemos la placa del Pacífico, que mide más de 105 millones de kilómetros cuadrados, que es enorme también. Y este proceso de las corrientes cálidas ascendentes dentro del planeta es lo que produce el movimiento de las placas. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos distintas fallas, distintos tipos de fallas. Está la zona de subducción que les mencionaba, que hay una más pesada que penetra por debajo de la otra. Está la horizontal, como la falla septentrional de aquí, de la República Dominicana, que entra por la bahía de Samaná, atraviesa todo el valle del Cibao, la parte norte del valle, y sale por la bahía de Manzanillo, en Montecristi. Esa es una falla horizontal que ha producido terremotos de importancia, como fue el de 1562, que destruyó la ciudad de Santiago Viejo, como se le llama, o se le llamaba. Y tenemos también la falla de divergencia, que es cuando los bloques se alejan y se va creando nueva corteza, con el magma que va subiendo, se enfría y se convierte en rocas nuevas, vamos a decir. Ahí se va creando corteza. Tenemos también bueno, aquí vemos son los distintos tipos de falla también. Aquí tenemos la inversa, que es cuando sube un bloque con relación al otro, y la normal, cuando el bloque cae. También tenemos las partes de una falla. La línea de la rotura, vamos a decir que este es un bloque y este es otro. La línea que divide, la traza de la falla, es lo que se conoce como línea de falla. Y el plano de falla es esa parte sobrante entre las diferencias de los dos bloques. Entonces, el salto de falla es la diferencia de altura entre un bloque y otro de la corteza. Y más adelante tenemos lo que es la falla, una falla normal, y tenemos lo que es el hipocentro y el epicentro. Esto es para los terremotos. Por ejemplo, el hipocentro o el foco es el lugar, pero en profundidad, donde rompe la roca al momento del sismo o se desliza. Y el epicentro, que es ese mismo punto, pero en la superficie. Ese se toma como referencia para dar una ubicación específica al momento de producirse el evento. Mientras más cerca de la superficie sea el hipocentro, mayor se va a sentir el terremoto, porque las ondas sísmicas, mientras más cerca de la corteza, llegan con más fuerza. Si el terremoto es muy profundo, por ejemplo a 150, 200 kilómetros de profundidad, se va a sentir mucho menos, porque las ondas sísmicas se van atenuando a medida que van haciendo su recorrido por las rocas. Lamentablemente, por ejemplo, los terremotos de Turquía hace unos meses fueron bastante superficiales, fueron más o menos a menos de 20 kilómetros, fue cerquita, se puede decir, de la superficie. Ese fue uno de los factores que causó tanto daño
en esos terremotos. Y también a eso se le asocia la debilidad en la construcción también, que es un factor muy importante. Aquí tenemos los diferentes tipos de ondas sísmicas. Cuando se produce el temblor, el primer tipo de onda que sale es la onda de compresión o la onda P. Esa lo que hace es que comprime la roca, la dilata y la comprime. Esa avanza muy rápido, se mueve más o menos a unos 5.000 metros por segundo, que son 5 kilómetros en un segundo. Esa onda prácticamente uno ni la siente. Esa es la que menos daño tiende a causar en las estructuras, porque pasa muy rápido. Luego viene lo que es la onda S, que es una onda ya de corte, que esa provoca que el suelo se mueva de arriba hacia abajo. Ya esa empieza a afectar más la edificación. Sobre todo si el foco del temblor es cerca de la superficie. Y esa se mueve más o menos un poquito más despacio, entre 4 a 7 kilómetros por segundo. Entonces, los sistemas de alarma, que quiero hacer esa aclaración, que utilizan en México, en Chile, que da unos segundos o un par de minutos de antelación antes del temblor, no es que adivinan los temblores como mucha gente piensa, sino que ellos captan la onda P, que es la primera que avanza. Entonces, desde que los sensores captan esa onda, emiten la alarma. Si la falla está a una distancia prudente de la ubicación donde estemos, puede dar más o menos 20, 30 segundos, a veces hasta casi un minuto, dependiendo de la distancia. Obviamente, si está muy cerca la falla, no da tiempo casi a nada. Entonces, también tengo por aquí otra gráfica, que es un sismograma. Esa gráfica que muchas veces nos presentan en la televisión y en periódicos. Esta es la única forma de ver un terremoto, se podría decir. Porque uno de sentirlo, uno lo siente, la sacudida, pero no lo puede ver. Esto más o menos es lo que más se acerca a poderlo ver. Esas ondulaciones que tiene son los diferentes tipos de ondas. Hay 4 tipos de ondas en un temblor. Está la onda P, que es la que más rápido avanza. Está la onda S, que mueve de arriba hacia abajo. Está la onda de Rayleigh, que son superficiales. Esas se van más por la superficie y esa se siente como si fuera más o menos las olas del mar. Como que lo mece a uno, como le da una especie de mareo. Si el terremoto, el epicentro está medio retirado, se siente la ondulación bastante de esa onda y provoca muchas veces que uno sienta como mareo, porque el cerebro desequilibra el sistema del cerebro con relación al equilibrio del cuerpo y produce como mareos. Por eso mucha gente menciona que se sintió mareado durante un temblor. Y luego de la onda Rayleigh viene la onda Loeb, que hace que el suelo se mueva, pero en vez de vertical, se mueve de lado a lado, como serpenteando, vamos a decir. Esas son, entonces, cada ondulación de esa, vamos a decir, es una onda distinta. El tiempo que pase entre la onda P y la onda S indica más o menos la distancia a la que estamos del epicentro, del foco del temblor. Mientras más alejadas estén unas de otras, más lejos estamos de donde se originó el temblor. Y mientras más cerca de la superficie se dé, más fuertes se van a sentir las ondas superficiales, que son las que más daño le causan a la estructura. También tengo por aquí lo que es, este es un mapa del Servicio Geológico de Estados Unidos y aquí están, vamos a decir, parte de las fallas más importantes en la región entre lo que es Puerto Rico y la Hispaniola. Esa línea roja que podemos ver al norte de nuestra isla, ahí hay una zona de subducción. Una placa penetra por debajo de la otra. La placa de Norteamérica, que es más pesada y más grande, penetra por debajo de la placa del Caribe, donde estamos ubicados,
y eso cada cierto tiempo produce terremotos. Incluso si el foco del temblor está muy cercano a la superficie y se puede agitar el fondo marino y producir un tsunami o un maremoto, como ocurrió en el 1946, cuando el famoso terremoto que el tsunami destruyó lo que era Matancitas, que estaba cerca de la costa, fue porque esa falla tuvo una rotura más o menos al este de la península de Samaná, porque aunque la falla se ve aquí, por debajo el contacto sigue varios cientos de kilómetros, se estima. Y cuando hay una rotura muy fuerte, si el lecho marino se agita, puede producir un tsunami, como ha ocurrido anteriormente. Esta otra línea es lo que se conoce como la fosa o trinchera de los muertos. Esa es otra parte de la placa, porque las placas se fragmentan a veces también con la misma presión, con el pasar de los siglos y miles de años, se va fragmentando y se producen fallas adicionales a las fallas más grandes, a las originales, vamos a decir, anteriormente. Y tenemos aquí, de este lado, al norte de Puerto Rico, está la trinchera, porque la trinchera es como, vamos a decir, un canal gigante que se ha hecho en el lecho marino con el pasar de millones de años, porque esa presión que le hace la placa de Norteamérica ha ido deformando la placa del Caribe. Se va haciendo como si fuera una zanja gigante, como uno dice. Y esa presión, esa tensión ha ido formando. La fosa de Puerto Rico tiene más de 8.000 metros de profundidad. El monte Everest, que tiene 8.800 y pico de metros, casi 9 kilómetros de altura, es la montaña más alta en superficie. Cabe casi completo en la fosa. Porque la fosa tiene 8.600 y pico de metros. Han hecho algunos estudios con submarinos en esa zona y han estudiado algunas de las fallas, porque hay varias fallas dentro de la fosa, porque como le digo, las tensiones van produciendo roturas adicionales. Por ejemplo, está la falla de Bones, que ese nombre se lo pusieron en honor a una investigadora muy famosa que participó en esa inspección. El nombre tan jocoso, la fosa de los muertos. El cinturón de los muertos, ese es porque vamos a decir que esa es otra fosa, pero es menos profunda y menos marcada. Ahí lo que hace es que ese fragmento de la placa del Caribe se remonta en la microplaca, porque está fragmentado acá la microplaca de la Hispaniola, la microplaca de Gonaives y la microplaca de Puerto Rico. Todas esas líneas negras que vemos ahí son fallas. Hay fallas donde se va separando por el mismo choque, porque la placa de Norteamérica penetra, pero no de forma frontal totalmente, sino como de forma oblicua, que incluso los volcanes que habían anteriormente en esta isla, que habían unos cuantos, se extinguieron porque ya el contacto entre las dos placas no es totalmente frontal, sino es como oblicuo de lado. Entonces, si fuera frontal, lo que hace es que en el contacto el magma logra subir por algunas grietas con el tiempo y forman lo que son, vamos a decir, algunas válvulas de escape de presión de la misma temperatura del interior del planeta. Y está la falla septentrional, que es esta que vemos aquí, entra por la bahía de Samaná, sale por la bahía de Manzanillo, y también la falla de Enriquillo Plantain Garden, que a esa se le asocia el terremoto de Haití del 2010 y muchos más que han ocurrido en los años 1700 también, según algunos estudios que se le han hecho a esa falla. Y está también lo que es el pasaje de Anegada, que también tiene una pequeña fosa con varias fallas. Se produjo un terremoto de importancia en los años, me parece que fue en 1800, si no me equivoco, que produjo un pequeño tsunami que afectó Puerto Rico.
Esas son algunas de las fallas más notables que tenemos en la región del Caribe. Y más de cerca, echándole un vistazo a nuestra isla, aquí vemos varias fallas. Está Enriquillo Plantain Garden, está la septentrional, que está fragmentada, que no es una sola falla, porque la falla septentrional es un conjunto de fallas, de roturas. Se van uniendo, entonces se le llama la zona de falla septentrional. Está la del contacto entre las dos placas, está la de Camus, que está en Puerto Plata, y la de la Trinchera de los Muertos. Son muchísimas fallas que hay. Las principales son, vamos a decir, 14 zonas de falla, pero en realidad hay cientos de fallas en la isla. ¿Cuál fue la que ocasionó el terremoto de Haití? Porque fue tan devastador. Enriquillo Plantain Garden. Esa es una falla horizontal, de desplazamiento horizontal. Las fallas horizontales tienen una característica que, por ejemplo, fue más o menos por esta zona la rotura de esa falla. Y Puerto Príncipe está en este punto. Pero, por ejemplo, si en el 2010 ocurrió esa rotura, eso no quiere decir que en unos cuantos años después no se puedan ocasionar roturas más al oeste o más al este. Porque la falla, cuando se origina el temblor, no es que se rompe completa. Porque como las rocas tienen asperezas, donde se produce la rotura sí se libera la energía. Pero la otra parte de la falla, vamos a decir, queda con energía. Incluso se le puede cargar más, porque le puede someter más presiones a las zonas vecinas. Y también ahí entra lo que mucha gente se confunde con los temblores, que dicen, por ejemplo, que si tiembla muchas veces, de temblores leves, eso evita un terremoto grande, pero en realidad no es así. Eso es lo que dicen. Porque Hasta los expertos que están en la televisión. Pero eso con el tiempo se ha ido demostrando que no es así, mediante las investigaciones, porque en realidad, por ejemplo, la energía que se libera en un terremoto es exponencial, va creciendo exponencial, no es lineal, no es como decir la temperatura. Por ejemplo, 25 grados Celsius de temperatura, vamos a poner que pase a 26 a la hora siguiente, usted no lo va a notar, porque es una diferencia lineal que va, pero el terremoto no. Por ejemplo, un terremoto de 5.0 es 32 veces más potente que uno de 4, pero uno de 6 es 1024 veces más potente que uno de 4. Por ejemplo, un temblor de 8, de magnitud 8, es más de 1 millón de veces más potente que uno de 4.